primera parte de la unidad 3. Matías pregunta, sí, la fecha del parcial ya está confirmada, es el sábado 23 de octubre. Les dije de 8 a 9, ya no me olvidé, de 8 a 9 creo. Después les voy a enviar bien la confirmación. El parcial es a través de comunidades, tienen que estar inscritos en comunidades, en esta comisión, para que a mí me llegue la nota. Y bueno, lo van a tener que hacer con Meet, con la cámara prendida, ¿sí? Nos conectaremos un rato antes para que les tome asistencia y bueno, y a partir de las 8 se comienza el examen. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, ni bien me confirmen si dispongo del aula híbrida el miércoles que viene, les aviso al grupo para que y armamos un listado como la otra vez. Si bien el otro día sobró lugar, pero bueno, habría que ver cuántos están dispuestos a ir en la próxima clase. En esta unidad 3, el otro día estuvimos viendo, bueno, de las partes componentes del sistema, nos concentramos en el factor de producción trabajo y vimos todos los conceptos relacionados al mercado de trabajo, lo que es la PEA, la PEI, los ocupados, los desocupados, etc. Para entender el funcionamiento del sistema económico es importante también entender cómo se comportan los grandes agregados macroeconómicos, ¿sí? El PBI, etc. Y para eso se apela al sistema de cuentas nacionales, ¿sí? Que es una especie de contabilidad, pero en vez de ser para una empresa, es para todo un país, ¿sí? Bueno, acá tienen los conceptos claves de esta presentación. Esto es lo que les decía recién de la macroeconomía, ¿sí? De los agregados macroeconómicos, que son los que se analizan a través de las cuentas nacionales, ¿sí? Acá les dice qué es la contabilidad nacional y las cuentas nacionales, no hay mucho más para explicar, ¿sí? Nosotros acá ahora vamos a ver las cuentas del producto, el ingreso y el gasto, y vamos a ver también lo que se llama el cuadro de relaciones intersectoriales, que es una parte de la matriz insumo-producto, que forma parte de las cuentas nacionales del país. Bueno, nosotros acá tienen que incluye el esquema de cuentas nacionales, nosotros vamos a ver esto, y una parte de esto, no vamos a ver la matriz insumo-producto, sino que vamos a ver una parte de esto, que es el cuadro de relaciones intersectoriales. Estas dos las vamos a ver acá en la primera parte de la unidad 3. Sí, probablemente lleguemos a ver todo hoy, pero entre hoy y el miércoles que viene seguro. Esto es para ver las transacciones que el país realiza con el resto del mundo y lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad 3. Y esto no lo vamos a ver, no forma parte de nuestra materia. Profe, ahora en el parcial entra hasta la unidad 3, ¿no? La primera parte de la unidad 3, que es el material que yo ya les envié.
la segunda parte de la unidad 3 entra en el integrador. Reitero, para los que no estuvieron asistiendo últimamente, en el parcial entran unidad 1 completo, unidad 2 hasta Keynes inclusive, y la primera parte de la unidad 3, que es el material que está subido en comunidades, que yo les envié también por el grupo de WhatsApp. Bien. Respecto a las cuentas del producto, el ingreso y el gasto, la clase pasada algo empezamos a ver, y les dije que se cumplía una triple igualdad entre estas tres variables macroeconómicas, entre el PBI o producto, el gasto final y el ingreso. El producto me muestra cuánto produce la economía y quiénes son los sectores productivos que lo generan, ¿sí? El gasto final, qué es lo que se produce y cómo se utiliza, por eso ahí dividimos en la demanda de bienes de consumo y la demanda de bienes de capital. Y el ingreso, ahí tengo las remuneraciones a los factores de la producción, por eso me muestra entre quiénes se distribuye el resultado de la producción. Bien, acá tienen lo que les decía, uno de los elementos de las cuentas nacionales que se denomina matriz insumo-producto. Son que lo que hace es mostrarme esas relaciones de insumo-producto entre los distintos sectores económicos, entre el sector primario, secundario y terciario. Respecto a lo que sirve, en realidad, para todo esto yo le diría que cada vez sirve menos, porque a pesar del cambio tecnológico y los avances en las tecnologías de la información, la elaboración de la matriz insumo-producto para la economía demora, lleva su tiempo, y cuando está terminada por ahí ya está desactualizada y la economía 2 o 3 años después puede ser bastante distinta. Entonces todo esto que les seleccioné acá, la verdad, entre nosotros no se está utilizando para eso. Principalmente se utiliza para los fines estadísticos y para que entiendan muchas de las cuestiones que aquí vamos a explicar, los fines estadísticos y los fines académicos, le diría que sirve hoy en día. Bien. Este es el cuadro de relaciones intersectoriales, que es una parte de la matriz insumo-producto. ¿Sí? La matriz insumo-producto está compuesta por este cuadro más lo que se denomina la matriz de coeficientes directos y la matriz de coeficientes indirectos, que son matrices matemáticas que se elaboran a partir de este cuadro. Pero lo más importante dentro de la matriz insumo-producto es el cuadro de relaciones intersectoriales. Bien, este cuadro, esperen que chequeo que tenemos, que repaso, que no tuve tiempo, que tenemos con posterioridad para no adelantar cosas. Bien. Como el nombre lo indica, lo que vamos a ver acá son las relaciones o las transacciones intersectoriales, es decir, entre los sectores económicos. El lunes hablamos de que en la economía las actividades económicas se clasifican en 3 sectores, ¿sí? El sector primario, que son las actividades extractivas próximas a los recursos naturales,
el sector secundario, que son la industria manufacturera, básicamente, si bien como vimos en la clasificación internacional uniforme, clasificación industrial internacional uniforme, se incluyen la provisión de electricidad, gas y agua y la construcción, el sector secundario, pero si lo tenemos que simplificar, decimos el sector secundario es la industria manufacturera. Y el sector terciario son los servicios, ¿sí? Todos los servicios menos los que se suelen incluir con el sector secundario. Entonces este cuadro me muestra las transacciones entre los sectores. En esta versión que tenemos acá, anoten, esta versión es con dos supuestos de economía. Un supuesto es que la economía es cerrada, es decir, es una economía que no realiza transacciones con el resto del mundo. Y es una economía sin sector público. Son dos de los supuestos o los dos principales supuestos que yo el lunes les mencioné cuando hicimos el esquema circulatorio. Bueno, son los mismos. Es una economía cerrada, sin transacciones con el resto del mundo, y una economía sin sector público, ¿sí? Se supone que no hay Estado. Son dos supuestos que uno puede decir muy simplificadores, pero la idea de esto es completar lo que vimos el lunes del esquema circulatorio y entender bien cómo funciona el sector privado de la economía. Y cómo funciona cómo funcionaría una economía de mercado sin ningún tipo de intervención estatal, ¿sí? Después vamos a ver que en la práctica no cambia demasiado este cuadro si le incorporamos el sector externo y el sector público. Bien, dados estos supuestos, ¿sí? Las primeras tres filas y las primeras tres columnas, ¿sí? Son los sectores de la economía, los sectores primarios, secundarios y terciarios. Lo primero que vamos a ver en esto que se denomina la parte A del cuadro de relaciones intersectoriales son las compras y ventas de bienes intermedios que se realizan entre las empresas pertenecientes a los distintos sectores económicos, ¿sí? Esto lo tienen que estudiar, esperen que abro el... Profe, ¿puede repetir lo último que dijo, por favor? Porque se me cortó lo que dijiste de las tres columnas. No, que lo único que dije es lo que está ahí en la publicación, que las primeras tres filas, ¿sí? Y las primeras tres columnas son los tres sectores de la economía. Eso es lo que dije. ¿A todos se les cortó o...? ¿No? Bien. No, profe, a mí no. Perfecto. No, yo para saber si es un problema de el que se le cortó o es un problema de mi internet. Toco madera que siga funcionando bien. Bien, no, cuando me preguntaron, estaba buscándoles el libro del cual tienen que estudiar esto, ¿sí? Que es el libro de Barros de Castro y Leza, ¿sí? Esperen que ya este es más o menos el cuadro que vimos el otro día en clase, el esquema circulatorio. Esto es... a ver si acá si yo hago así, ¿qué pasa? No me deja rotar, tengo que garpar para rotar. Bueno, acá tienen una versión parecida del cuadro de relaciones intersectoriales, ¿sí? Pero lo importante es que de acá lo tienen que estudiar, ¿sí? De este libro.
de Castrilesa, o en realidad es Barros de Castrilesa. Yo lo que les estaba mostrando es esto que figura acá, que es la parte A. Esto se denomina la parte A del cuadro de relaciones intersectoriales, que son las transacciones de bienes intermedios, la compra y venta de bienes intermedios. ¿Sí? Bien, si yo miro hacia abajo, lo que veo son las compras de bienes intermedios. Estas serían las compras de bienes intermedios que realiza el sector primario de la economía. Le compra 30 a unidades productivas del mismo sector. Estas son transacciones entre empresas del mismo sector. Le compra 20 empresas del sector primario, le compran 20 unidades monetarias, lo que sea esto, 20 pesos, 20 dólares, a unidades productivas del sector secundario. Y acá esto es lo que le compran las empresas del sector primario a las empresas del sector terciario. ¿Sí? Entonces, reitero, si yo me desplazo por una columna hacia abajo, lo que voy a ver en este caso son las compras de bienes intermedios, ¿sí? O los pagos que se realizan por bienes intermedios. Acá lo que voy a tener es la suma de los tres anteriores, ¿sí? Toda esta fila es suma de los anteriores, esta columna es suma de los anteriores. Acá serían los totales de compras de bienes intermedios y acá serían los totales de ventas de bienes intermedios. Bien, pero lo importante en principio que si yo me traslado hacia abajo, si hago una lectura vertical del cuadro, ya sea por cualquiera de los tres sectores o por el total de la economía, lo que voy a ver son los pagos que cada sector o la economía en su conjunto tiene que realizar para llevar adelante la producción. ¿Sí? Entonces piensen que para producir cualquier bien que se necesitan, y se necesitan insumos, ¿sí? O bienes intermedios, ¿sí? Como acá, estos es lo que paga el sector primario por los bienes intermedios, por eso acá dice demanda intermedia. Pero además de esos bienes intermedios, que como dijimos la clase pasada, van a ser los que se transformen en otros bienes, lo que veo, además de eso, son los pagos que se tienen que efectuar por los factores de la producción, que son los que van a transformar esos bienes intermedios. Entonces, si yo me traslado hacia abajo en cualquiera de las columnas, acá voy a ver de estas tres columnas o el total, lo que voy a ver es cuáles son los pagos que tienen que hacer las empresas de cada uno de los sectores para llevar adelante la producción. Esos pagos se van a dividir en compra de bienes intermedios y en pagos por la utilización de factores productivos. ¿Sí? Repasando lo que vimos el lunes, ¿sí? Estos son los salarios, son pues, la remuneración por el uso del trabajo. Las rentas es la remuneración por el uso de los recursos naturales. Los intereses son la remuneración por el uso del capital y los beneficios son la remuneración por el uso de la iniciativa o actividad empresarial. ¿Sí? Este valor que tienen acá es la suma de los cuatro anteriores, ¿sí? Y recibe el nombre de valor agregado. Este es el valor agregado. ¿Por qué? Porque es el valor que se le agregó a los bienes intermedios. Esto, si yo lo tomo así, es el valor agregado de la economía. Si tomo esta fila del
y sumo el total de salarios, el total de rentas, el total de intereses y el total de beneficios, ahí estoy hablando del ingreso de la economía. Eso es lo que vimos el lunes cuando yo le decía que en el mercado de servicios de factores, que estaba abajo en el gráfico, la suma de las remuneraciones a esos factores de la producción constituyen el ingreso, ya sea para una familia o para la economía en su conjunto. Entonces, acá tengo el valor agregado porque es el valor que se le agrega a los bienes intermedios. Y acá tengo el ingreso. Cuantitativamente son iguales, ¿sí? Fíjense que este 210 se va a llegar sumando estos tres valores o sumando estos cuatro. El valor agregado y el ingreso son cuantitativamente iguales, equivalentes. Profe, ¿los intereses para qué eran? Para el capital. Si alguien invierte, aporta capital a una empresa, la remuneración que recibe son intereses. Y abajo dice beneficios. Beneficios, esa sería la ganancia de la actividad empresarial o de la iniciativa empresarial. Beneficios o ganancias, lo van a encontrar de las dos formas, es lo mismo. Y la última fila dice valor bruto de producción. La última fila del cuadro es el valor bruto de producción, ¿sí? Esto de acá, que es, en este caso sería el total, es el total de pagos que realizaron los sectores y la economía en su conjunto para llevar adelante la producción, ¿sí? Y va a ser la suma de el total de compras de bienes intermedios más el valor agregado. Esta última fila es la suma del total de compras de bienes intermedios más el valor agregado. Vayan, cualquier duda, algo que no se escuchó, no se entendió, me interrumpen y volvemos, ¿sí? Este cuadro no es fácil, pero bueno, requiere atención, ¿sí? Si lo entienden, después es muy difícil que se olvide. No hay que estudiarlo de memoria, sino que hay que entenderlo. Bien, entonces esto sería analizando por una columna, o por cualquiera de las columnas, o esta columna del total de la economía. Entonces, si me desplazo hacia abajo, veo los pagos, las compras. Si me desplazo horizontalmente por el cuadro, ¿sí? Si me desplazo hacia la derecha, ya sea cualquiera de los tres sectores o el total de la economía que les estoy marcando acá, ahí lo que voy a ver es cuál es el destino que se le da a la producción. El lunes, si mal no recuerdo, hablamos de que los bienes económicos se clasifican según el destino. ¿Y en qué se clasifican? En bienes intermedios y bienes finales, ¿sí? Acá tienen demanda intermedia y demanda final, ¿sí? Entonces, horizontalmente hacia la derecha, lo que yo veo es cuál es el destino que se le da a los bienes producidos, ¿sí? Y ese destino pueden ser bienes intermedios, que la empresa que produjo el bien se lo va a vender a empresas, supongamos que la empresa era del sector primario,
se lo va a vender a otras empresas del sector primario o a empresas del sector secundario o a empresas del sector terciario como bien intermedio. Si el bien que produce la empresa va directamente a las familias, ¿sí?, va a ser un bien final de consumo. Y si no va como bien intermedio ni como bien final de consumo, va a ir como bien final de capital, ¿sí? Es lo mismo decir que va a ir a satisfacer la demanda para inversión que realizan las empresas. Entonces, como les dije recién, si esto yo lo voy pensando, me sirve para entender y para reforzar y reafirmar mucho de las otras cosas que estuvimos viendo. Yo para esto tengo que saber que en la economía hay 3 sectores, cuáles son esos sectores. Tengo que saber cuáles son los factores de la producción y cuáles son sus remuneraciones, ¿sí? Y acá tengo que saber que los bienes se clasifican en intermedios o finales y que dentro de los bienes finales pueden ser bienes finales de consumo o bienes finales de capital, que son los que van a ir a, reitero, satisfacer la demanda de inversión de las empresas. La inversión, a su vez, se divide en inversión bruta interna fija, ¿sí?, que es la inversión que se realiza para ampliar el stock de capital o no. Bueno, ahí entre bruto y neto habría que diferenciar, pero esta es la verdadera compra de bienes de capital de la economía, ¿sí? Si las empresas compran maquinarias, compran herramientas, construyen galpones o lo que sea, ahí se está hablando de inversión bruta fija. Y el ¿para ampliar el stock de qué, profe? Sí, no, pero reitero, quito lo de ampliar el stock. Lo que se hace es comprar bienes de capital. Esa es la inversión bruta interna fija. La compra de bienes de capital. Y por otro lado tengo la variación de existencias, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, esto es cuando cambian, como el nombre los dice, las existencias de bienes en las empresas, ¿sí? Y eso se toma como si fuera una capitalización, una inversión, cuando las empresas acumulan bienes, ya sean bienes, materias primas, bienes intermedios que todavía no utilizaron, o bien bienes que ya fueron producidos pero que todavía no fueron vendidos, ¿sí? Eso ustedes piensen que no se puede tomar ni como bien intermedio porque no va a sufrir otra transformación, no se puede tomar como bien final de consumo o de capital porque no va destinado directamente a satisfacer ninguna de esas necesidades, sino que es un cambio en las existencias. Supongan, si ustedes van por la autopista Rosario-Buenos Aires, cuando lleguen a Alvear, a mano derecha, yendo de acá hacia Buenos Aires, van a encontrar la General Motors, ¿sí? Y ahí en la General Motors van a ver playones y playones de autos estacionados. Bueno, esos son bienes que están en existencias, ¿sí? Si crece el número de autos que encuentran ahí en los playones de la General Motors,
hay una variación de existencias positiva y eso se toma como una inversión, aumenta el stock de existencias de esa empresa y de la economía en su conjunto. Caso contrario, cuando disminuyen los stocks, es una variación de existencias negativa y se toma como si fuera una desinversión, una descapitalización. Acá también hay que pensar lo que vimos en la unidad 1, la diferencia entre variable flujo y variable stock. Esta variación de existencias, ¿sí?, es una variable flujo que se determina entre dos stocks, ¿sí? El stock de existencias que hay, el stock, perdón, sin esa al final, de existencias que hay al final del periodo menos el stock de existencias que hay al inicio del periodo. Esa es la variación de existencias. Es una variable flujo, repito, que se obtiene restándole al stock de bienes que hay al final del periodo, el stock de bienes que había al inicio del periodo. Cuando hablamos del periodo, es el periodo para el que se construye esto, que generalmente es un año, ¿sí? Si bien también podría hacerse o se publica la información trimestralmente. Bien, eso es la variación de existencia. Lo que hace la variación de existencia permite ajustar, ¿sí? Ya les voy a demostrar, pero la suma de el consumo más la inversión es igual al total de la demanda final. Y la suma del total de la demanda intermedia más el total de la demanda final me va a dar nuevamente el valor bruto de producción, ¿sí? Ahí está abreviado, pero es esto mismo, es el valor bruto de producción, que ahora el valor bruto de producción va a estar calculado por el lado de las ventas, por el lado de los cobros. Y no es casualidad, siempre tiene que ser así, este valor bruto de producción de acá, la última columna del cuadro, tiene que ser exactamente igual a este valor bruto de producción de acá, la última fila del cuadro. ¿Por qué es esto? Bueno, gracias a la variación de existencias. Esto es lo que permite que ajuste el cuadro, que ajusten las variables y permite que sea igual el total de las ventas con el total, o el total de los cobros con el total de los pagos. ¿Por qué esto es así? Porque acá nosotros, ¿qué vemos? Bueno, ¿cuánto costó cuántos bienes se produjeron y cuánto costó esa producción? ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la economía, este cuadro? Bueno, que los pagos totales, incluyendo los beneficios o ganancias, que realizó el sector primario fueron 110, o que fabricó, produjo bienes por un valor de 110, supongan, no sé, 110.000 millones de dólares, para decir un valor más real. Pero bien, eso por el lado de los pagos, el valor bruto de producción por el lado de los pagos de las compras. No necesariamente luego el sector va a vender todos los bienes que fabricó durante el periodo. ¿Sí? Acá, con los valores que tienen en este cuadro, se supone que sí.
que el sector primario también vendió bienes por el mismo valor de los que produjo. Entonces, si ustedes se fijan, me dice que el sector primario destinó bienes por un valor de 90, lo que sea, 90 unidades monetarias, destinadas a la demanda intermedia y 20 unidades monetarias destinadas a la demanda final. Entonces, el valor bruto de producción de lo que vendió es exactamente igual al valor bruto de producción de lo que le costó producir los bienes, o del valor de bienes que produjo. Ahora, puede pasar, como acá tienen en este cuadro con el sector secundario, fíjense que el sector secundario fabricó bienes por un valor de 190 unidades monetarias, ¿sí? Sea cual sea la unidad monetaria. Ahora, de esos 190, 100 destinó a la demanda intermedia, destinó 50 más a la demanda final de consumo y destinó 50 más a la demanda de bienes de capital, es decir, fabricó bienes por un valor de 190 y vendió bienes por un valor de 200. ¿Cómo es posible que yo durante una empresa o la economía en su conjunto, durante un periodo, venda bienes por un valor mayor de los bienes que fabricó? Y si vende, solo eso es posible si vende bienes que fabricó en un periodo anterior, ¿sí? Por eso tienen menos 10 de variación de existencias. ¿Qué quiere decir? Que acá el sector secundario pudo vender 10 unidades, pudo vender bienes por 10 unidades monetarias más porque tenían existencias esos bienes, ¿sí? Entonces, fabricó bienes por 190, vendió bienes por 200, pero esto ajusta y me dice que de esos 200 en realidad 10 bienes por valor de 10 unidades monetarias los había fabricado, los vendió de lo que tenía en existencia, es decir, que lo había fabricado en algún periodo anterior. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces acá esto es lo que permite que ajuste y que este 190 de acá sea 190 acá. Sean equivalentes los valores e iguales los valores brutos de producción por sector y la economía en su conjunto, por el lado de los pagos y por el lado de los cobros de las ventas. En los otros dos sectores, o no se necesitó o directamente no había existencias para vender. Entonces, sí o sí, estos 110 es equivalente a lo que se vendió. Y estos 230 del sector terciario son equivalentes, a esto, ¿sí? A los 230 Profe, que se vendieron, sí. O sea, lo tendríamos que ver tipo en forma de L. O sea, el 230 iría con el 130. No te entiendo lo que me querés preguntar. En el sector terciario que dice 230 y el total dice 130 y en el consumo 100. O sea, claro, eso sería... lo que usted tiene que pensar es que la última fila y la última columna dan el mismo valor. Tienen que sí o sí dar siempre el mismo valor. Que cada uno de los valores estos tiene una lectura vertical, una lectura horizontal. ¿Sí? Claro, eso es lo que debería decir. Claro, es una doble lectura. Yo digo, bueno, este valor de acá, si yo lo miro verticalmente, es las compras que hizo el sector primario. Si yo lo miro horizontalmente, son las ventas que hizo el sector secundario. ¿Se entiende? El mismo valor.
Este 100 de acá es las compras de bienes de consumo que hicieron las familias, si los miro así, verticalmente, y si lo miro horizontalmente, son las ventas de bienes de consumo que hizo el sector terciario. Si lo miro, perdón, verticalmente serían las compras de bienes de consumo que las familias le hicieron al sector terciario. Si lo miro horizontalmente, las ventas de bienes de consumo que el sector terciario le hizo a las familias. Cada uno de los valores tiene una doble lectura, vertical u horizontal. Bien. Horizontalmente siempre serían las ventas. Horizontalmente siempre serían las ventas, el destino de la producción. Sí. Y verticalmente sería el origen de la producción o las compras, los pagos. Bien, ¿qué me está quedando de acá? Bueno, esto es la explicación básica del cuadro de relaciones intersectoriales. Probablemente tengan dudas, lo ideal sería que las vayan preguntando. Pero lo vamos a seguir viendo esto, lo vamos a ver con práctica, lo vamos a reforzar para ayudar a entender mejor, ¿sí? Una pregunta que siempre hacen, profe, vos tenés que saber de memoria todo esto y todo esto, sí. El tema es que si ustedes lo intentan memorizar es difícil, son un montón de filas, un montón de columnas. Si lo piensan, no es tan difícil. Las primeras filas son los sectores económicos, después tiene una fila de suma de eso. Luego esto ya tienen que saber, las otras filas son las remuneraciones a los factores de la producción. Y por él les va a costar esto, van a tener que fijar el valor agregado o valor bruto de producción. Por el lado de las columnas, ¿sí? Recordar que se dividen en demanda intermedia o demanda final, también lo podríamos definir como bienes intermedios y bienes finales, es lo mismo. Uno es por el lado de la demanda, otro por el lado de la oferta. Acá tienen otra vez los tres sectores con su total y acá tienen la clasificación de los bienes según el destino, ¿sí? Que es los bienes para el consumo o para inversión. ¿Eso qué es, profe, perdón? O sea, horizontalmente siempre vemos cuál es el destino que se le da a los bienes. ¿Sí? Sí, Puede pero... ser como bien intermedio o como bien final. Y dentro de los bienes finales pueden ser bien final de consumo o bien final de capital. Acá está dividido ordenado según la demanda. Entonces le dice demanda final y la demanda es de consumo o de inversión. Y por ahí les va a costar un poco más fijar esto, que es inversión bruta fija y variación de existencias. Bien. Este cuadro sirve para, no sé si respondí lo que me preguntaban, si quedó respondido. Sí, o sea, pero viste que vos habías marcado el consumo, la inversión y el total. Esos ahí, ¿qué serían? Y eso es cómo se divide la demanda final, o los bienes finales, como lo quieras ver. Gracias. La demanda final se divide en consumo e inversión. Después vamos a ver que si sería una economía abierta, tendríamos que sumar también las exportaciones, pero ese es otro tema, que hoy nos excede. Y no lo quiero meter para no complicarles. Profe, ibas a decir una pregunta típica, no sé si te olvidaste. Me olvidé. ¿Qué iba a decir? Bueno, seguramente ya va a surgir. No me acuerdo.
Bien. Este cuadro sirve también para explicar por qué hay distintos métodos para calcular el producto de la economía, el PBI de la economía. Y obviamente y demostrar que esos distintos métodos con los distintos métodos voy a arribar al mismo resultado. Obviamente el PBI es uno solo y hay distintas formas de calcularlo. Y ustedes se preguntarán, bueno, profe, pero qué jodido que son, ¿para qué hay distintos métodos para calcular el producto si con uno es suficiente? Bueno, primero, siempre es mejor tener dos métodos, ¿sí? Como una forma de chequeo. Si por dos métodos distintos llegué al mismo resultado, quiere decir que hice bien las cosas y que está bien la información. Eso por un lado. Por otro lado, porque según los distintos métodos, los distintos sectores económicos, puedo tener información distinta. Entonces, para algún sector económico se puede calcular con un método y para otros sectores se va a calcular con algún otro método. Acá tienen cuáles son los métodos para calcular el PBI. Los distintos métodos para calcular el PBI. Uno es el método de la producción, ¿sí? Se denomina así método del producto o la producción, y yo digo, bueno, el producto son todos los bienes finales, ¿sí? Y el valor bruto de producción es la suma de los bienes finales y los bienes intermedios, lo vimos recién. El valor bruto de producción es la suma de los bienes intermedios y los bienes finales. Entonces, si yo quiero, sin tener este cuadro, quiero calcular el producto, ¿sí? Una de las formas de hacerlo es al valor bruto de producción, que es el total de los bienes intermedios y bienes finales, le resto los insumos o bienes intermedios, que es lo mismo. En realidad, según el origen de los bienes es insumos, según el destino de los bienes son bienes intermedios. Y al realizar esta resta, me quedo con los bienes finales de la economía. Recuerden lo que yo les dije, creo que el lunes, ¿sí? El producto de la economía es el total de bienes finales, ¿sí? En realidad, si yo tengo este cuadro, yo ya sé que el producto va a ser esto. Si tengo el cuadro a la vista, digo, bueno, ¿cuál es el total de bienes finales de la economía? Y el total de bienes finales es esto, ¿sí? Es decir, que el producto de esta economía van a ser 210 unidades monetarias. Ahora, si yo no tengo este cuadro a la vista, tengo información suelta o tengo que googlear, decir, bueno, ¿cómo puedo calcular el producto? Y yo sé que un método es valor bruto de producción menos bienes intermedios, googleo, ¿cuánto es el valor bruto de producción de Argentina? Y lo que hago es aplicar este método. Valor bruto de producción menos insumos o bienes intermedios, que acá sería voy a encontrar este valor, 530 menos 320 de bienes intermedios o insumos, y voy a llevar a los 210 que es el producto, ¿sí? Otro método, acá lo pone o del valor agregado. Para mí esto es otro método aparte, no es este método de producción, sería otro método que es calcular el producto, como acá lo dice, por el valor agregado de los sectores, es decir, sumando los valores agregados de los distintos sectores.
En el cuadro de relaciones intersectoriales tienen acá los valores agregados de los sectores y el valor agregado total de la economía, ¿sí? Que no es casualidad que sea también 210. Este valor de acá siempre va a ser igual a este valor de acá, ¿sí? El valor agregado va a ser siempre igual al producto. Ahora, fíjense que yo antes, más temprano, les dije, este valor de acá, si yo lo calculo así, es el valor agregado. Si yo lo obtengo sumando salarios, rentas, intereses y beneficios, es el ingreso. Entonces, otro método para calcular el producto es el método del ingreso, o método del ingreso de los factores, ¿sí? Y es calcular el producto sumando las remuneraciones a los factores de la producción. Entonces, en el cuadro este llegaría a los 210, pero ahora sumando 50 de salarios, más 50 de rentas, más 72 de intereses, más 38 de beneficios, llegaría otra vez a los mismos 210. Y un tercer o cuarto método, depende si este del valor agregado lo contamos como otro método o no, es el denominado método del gasto final, que es sumar el consumo más la inversión bruta interna, donde la inversión bruta interna es la suma de la inversión bruta fija más la variación de existencias. Y el método es este, ¿sí? Sumando consumo más inversión, ¿sí? El total del gasto final o el gasto en bienes finales. Si sumo consumo más inversión, obtengo nuevamente el producto, el PBI, ¿sí? Es decir, este PBI, los 210, lo puedo obtener por el producto, sigue sumando los bienes finales, o directamente, si no tengo estos valores, aplico el método de la producción, 500 sumo resto al valor bruto de producción los bienes intermedios, o lo puedo obtener por el valor agregado, o lo puedo obtener por el ingreso, o lo puedo obtener por el gasto final. Siempre me va a dar, obviamente, lo mismo. Entonces, se cumple esta triple igualdad entre el producto PBI, el ingreso y el gasto, ¿sí? A lo cual podríamos sumarle el valor agregado, como en esta igualdad también, porque el valor agregado siempre es igual al ingreso, entonces también va a ser igual. Esta triple igualdad también se puede explicar algo de esto. Esperen que abro la presentación que vimos el lunes, ¿sí? En esta presentación que vimos el lunes, me pasé. Acá teníamos la triple igualdad entre producto, ingreso y gasto, ¿sí? Decíamos que el ingreso que salía de acá podía destinarse, acá no lo teníamos, pero podía destinarse al consumo que está acá o al ahorro, que si ese ahorro era igual a la inversión, el ingreso de las familias iba a ser igual al gasto, que es consumo más inversión. Este ingreso, que es salario más renta, más intereses, más beneficios, es el origen del ingreso, se destina o al consumo o al ahorro. Si el ahorro es igual a la inversión, ese ingreso va a ser igual al gasto, ¿sí? Consumo más inversión. Y el consumo es la demanda de bienes de consumo, la inversión es la demanda de bienes de capital, o sea que van a ser equivalentes al producto
que es la oferta de bienes de consumo y la oferta de bienes de capital, es decir, los bienes finales de la economía. Acá en el ver si lo encuentro, esto quería ver. A ver si lo pongo un poco más grande y entra todo. Ahí está, joya. Bueno, en esto que tienen acá, fíjense, esto está escaneado, el libro no alcanza a abrir del todo, sepan entender. Pero este último esquemita a mí me gusta porque sirve para relacionar el cuadro este con este esquema, ¿sí? O este. Es decir, en un mismo gráfico yo puedo relacionar el cuadro de relaciones intersectoriales y el esquema del flujo circular. ¿Sí? ¿Qué me dice este cuadrito? Que esto de acá, o este valor de acá, es el ingreso de la economía, es la suma de salarios, rentas, intereses y beneficios, es el ingreso de la economía. Eso, ¿a dónde va a ser destinado? Y acá les divide, ¿sí? Les dice el ingreso de la economía va a ser destinado. Una parte va a ir a la demanda de bienes de consumo, ¿sí? O sea, a esto que está con un negro más grueso, sería la demanda de bienes de consumo, y lo otro que las familias no consumen lo destinan al ahorro, ¿sí? Se abrevia con S en general el ahorro. Ahora bien, esta demanda de bienes de consumo se va a encontrar en el mercado con los bienes de consumo, que son la oferta de bienes de consumo que vienen de esta parte del cuadro. ¿Sí? Acá en el esquema circulatorio estamos hablando de lo que la familia destina al consumo, esto de acá, que ahí figura como la demanda de bienes de consumo, se encuentra con la oferta de bienes de consumo. El resto, lo que no se consume, se ahorra. Ese ahorro pasa por el mercado financiero, ¿sí? Para ir a financiar la producción, que puede ser inversión neta o inversión, ya vamos a ver, inversión, lo que acá les dice inversión líquida, nosotros le denominamos inversión neta, y lo otro es inversión de reposición, ¿sí? Que se va a encontrar con esto va a ser se va a transformar en la demanda de bienes de capital, la demanda de bienes para inversión. Y se va a encontrar con los bienes de capital, ¿sí? Con este flujo de acá, este negro más finito, que proviene son los bienes de capital producidos por la economía, ¿sí? O acá les dice que es la demanda de inversión, ¿sí? Es decir, que estos 210 que le ingresa a las familias, yo podría decir que de esos 210, 170 se van a destinar al consumo y se van a encontrar con la oferta de bienes de consumo que hacen las empresas. El resto de estos 210, es decir, 40, es ahorro, y ese ahorro va a ir a financiar la inversión de las empresas, ¿sí? Que en realidad van a ser 50 que de compra de bienes de capital, menos 10 que se comieron de las existencias de periodos anteriores. Pero ese 40 de ahorro va a ser equivalente a este 40 de inversión. Y ahí se va a dar que el ingreso es igual al gasto
y que es igual al producto, ¿sí? Acá lo que ahí abajo tienen cuando es dijiste, justo sí, los el, perros. el perro, Dijiste sí, que el decimos ahorro va al mercado financiero y de ahí en el cuadrito ese chiquito que dice mercado de capital. Arriba dice mercados de bienes y servicios de capital, ¿sí? Para que lo ampliamos para que lo puedan ver ustedes. Dice organización de la producción, dice mercado financiero, o sea que el ahorro pasa por el mercado financiero y va a las empresas, sería esto. ¿Sí? Ustedes piensen que acá, cuando sale de acá, esto es ingreso, porque es consumo y ahorro. Después que pasa por el mercado financiero, este ahorro se transforma en inversión, que es esto. Y ahí esto que era ingreso ya se transforma en gasto. El gasto en bienes de consumo y el gasto en bienes de capital. Entonces ahí demuestro que si el ahorro es igual a la inversión, el ingreso es igual al gasto final. ¿Y con qué se encuentra esto que era ingreso y que después se transforma en gasto final? ¿Con qué se encuentra? Con la oferta de bienes y servicios de consumo y con la oferta de bienes y servicios de capital. Es decir, todo esto es la oferta de bienes finales, que es el producto, el PBI, el total de bienes finales que produce la economía. Entonces acá yo demuestro cómo esto que sale como ingreso se transforma luego en gasto final y que ese gasto final es la demanda y que el producto es la oferta, y ahí demuestro que ingreso es igual a gasto y que gasto es igual a producto, y por lo tanto ingreso también es igual a producto. No es fácil entenderlo todo esto, pero bueno. Una vez que, pues son muchas cosas juntas, pero una vez que lo entienden es difícil que luego se lo olviden. ¿Alguna duda, alguna otra cosa que quieran preguntar de esto? ¿Se entiende? O sea, reitero, esto para no perder la visión del todo. ¿Qué es lo que queremos mostrar acá? Bueno, cómo funciona simplificadamente un sistema económico. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las familias? ¿Cómo se dividen los sectores de las empresas? ¿Qué hacen las familias con el ingreso? ¿A dónde? ¿Cuál es el destino que se le va a dar a los bienes producidos? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre bienes intermedios, bienes finales? Todo eso lo tenemos acá en este cuadro. Bueno, les decía, acá estaban los métodos de cálculo del producto. Acá está cómo se divide la inversión bruta interna fija, o esta de acá, ¿sí? O también, según el lenguaje de keynesiano, la inversión planeada, lo que realmente planean invertir las empresas, y se puede dividir en construcciones o equipo durable de producción, y ese equipo durable de producción se divide en equipo de transporte y en maquinarias y equipos. La otra es la variación de existencia, así que vimos en el cuadro, que es la denominada inversión no planeada, porque eso es algo que las empresas no planean cuánto va a ser sus existencias. En realidad, sobre todo a partir de lo que se denominó el modelo toyotista de la década de los 80 y antes, las empresas tratan de minimizar sus existencias porque es dinero que pusieron en la producción y
o para comprar insumos y que está ahí parado sin producir nada. Entonces, en general, tratan de minimizar las existencias, pero se le llama inversión no planeada porque no depende solo de lo que yo produzca como empresa o como economía en su conjunto, sino de cuánto venda. Yo digo, bueno, creo que este año voy a vender 100.000 autos, ¿sí? Entonces se fabrican 100.000 autos, pero después puede pasar que por cuestiones exógenas se vendan 90.000 autos y ahí va a haber una acumulación de 10.000 autos en existencia. O puede pasar que se vendan más autos de lo que se pensaba y se vendan 110.000 autos. Entonces se van a vender los 100.000 que se fabricaron este año más 10.000 que había en existencia de periodos anteriores. Por eso se le llama inversión no planeada, ¿sí? Y es lo que les dije antes, puede tener signo positivo o negativo, ¿sí? Si es positivo, implica un incremento de las existencias, es decir, que el stock de existencias cuando terminó el periodo es mayor que el stock de existencias que había al inicio del periodo. Y lo opuesto, si la variación de existencias es negativa. Bueno, acá tienen cómo se divide el valor bruto de producción, ¿sí? Puede ser la demanda intermedia, la demanda de bienes intermedios, o la demanda final, que va a ser el PBI. Esa demanda final puede dividirse en consumo o inversión bruta interna. Esa inversión bruta interna puede dividirse en inversión bruta fija o en variación de existencias, ¿sí? Y esta, la inversión bruta fija puede dividirse en inversión neta, no sé la F ahí si está, para mí es IN, es inversión neta, e inversión de reposición, creo que eso está acá, que es, bueno, no, acá está aplicado, pero hay que diferenciar entre inversión neta, que es cuando, o sea, primero, ¿qué es la inversión bruta fija? Es la compra de bienes de capital, ¿sí? Esto que dijimos acá. Cuando se realizan construcciones o cuando se compra equipo durable de producción, ya sea de transporte o resto. Eso es la inversión, la demanda, la compra de bienes de capital. Ahora, esos bienes de capital que se compran, ¿sí? ¿Qué es esto? Pueden ser bienes de capital destinados a ampliar la capacidad productiva, o puede ser, supongan, a principios de este año, después de ya encarando el segundo año de virtualidad, de mi trabajo, del de mi esposa, de las clases de mi hijo el año pasado, le pedí una notebook a mi mamá que me preste la notebook, que ella casi no la usa, y bueno, con eso mi hijo tenía sus clases virtuales, y bueno, mi esposa usaba un poco esa, un poco la mía. Este año definimos comprar otra notebook a principio de año. Bueno, eso fue para nuestra familia una inversión neta, porque ampliamos la capacidad productiva. Donde teníamos esta notebook sola, ahora tenemos 2 notebooks. Es decir, la inversión neta es cuando se amplía la capacidad productiva, se incorpora un bien de capital, se agrega un nuevo bien de capital. Pero también puede ser que se compren bienes de capital para reponer o renovar bienes de capital ya existente. Cuando yo compré esta compu ya hace 4 años,
lo que la compré para reemplazar la que tenía, que ya no iba más. Y esa quedó ahí archivada. Bueno, eso fue inversión de reposición. ¿Por qué? Renové, repuse un bien de capital ya depreciado. ¿Se entiende la diferencia? Inversión neta es, supongan, si se incorpora más maquinaria. Inversión de reposiciones si se incorpora maquinaria para reemplazar, para dar de baja maquinaria ya existente. Bien. Y eso es importante, esto, porque un país puede estar invirtiendo mucho para ampliar su capacidad productiva, o si está invirtiendo poco, en realidad lo que está haciendo es solamente inversión de reposición. Y hay años como el año pasado, con la crisis por la pandemia y la cuarentena, donde la inversión fue tan baja que ni siquiera se cubría la inversión de reposición. Bien. Y entonces es importante detectar cuánto de la inversión que se realiza es neta y cuánta de reposición. Y eso también se refleja entre el cálculo del producto bruto y el producto neto. La diferencia entre el producto bruto y el producto neto es la inversión de reposición. El producto bruto incluye la inversión de reposición, el producto neto no, la tiene descontada. Esa es la principal diferencia. También a eso que nosotros le llamamos, o que en la diapositiva anterior le llamaba inversión de reposición, también se lo puede tomar como la depreciación de los bienes de capital, o las depreciaciones. En realidad hay tres conceptos distintos que cuantitativamente deberían ser iguales. Una cosa es el valor que se fue depreciando los bienes de capital. En general, se supone que un bien de capital a los 5 años se deprecia, es decir, que se van depreciando 20% por año. Entonces, contablemente, ¿qué se hace? Se hacen las reservas para amortización. Se debería guardar todos los años un 20% del valor de los bienes de capital para a los 5 años juntar esas reservas y realizar la amortización, que es la inversión de reposición. O sea que las depreciaciones de los bienes de capital, las reservas por amortización y la inversión de reposición cuantitativamente deberían ser iguales, ¿sí? Y la diferencia entre producto bruto y producto neto, reitero, es que el producto bruto incluye la inversión de reposición, el producto neto no, la tiene descontada. O podría plantear una igualdad, decir, producto neto es igual a producto bruto menos inversión de reposición. No, estaba chequeando WhatsApp a ver si había algún mensaje importante o si me había llegado el mail confirmándome el aula híbrida y no ha sucedido eso. Bien, para cerrar esto, en una economía cerrada, ¿sí? Como dijimos, estos son los supuestos que utilizamos al principio. Una economía cerrada y sin sector público, el PBI va a ser el consumo más la inversión bruta interna. El producto neto interno va a ser el producto bruto interno menos la inversión de reposición. Eso es lo que les decía recién. Y hay que pensar que
el flujo real del PBI, ¿sí? Que en realidad yo no pondría consumo más inversión, sería el total de bienes finales. El PBI va a ser una variable real, porque está compuesta por el total de bienes finales, va a ser igual al flujo nominal, que es el ingreso, ¿sí? Que está compuesta por el consumo y el ahorro bruto, ¿sí? Consumo más ahorro. Bien, con esto estaríamos terminando, pero no se desconecten, espérenme un minuto, que les doy la tarea para la próxima clase, que supongo que si es presencial, la resolveremos en la facultad. Y si no, vemos. Profe, ¿no era la actividad 1, 2, 3 y 4? Eso ya De la se las había dicho, ¿no? Sí, y Bien. creo que la 4 o la 1 La 4 de la guía de preguntas. preguntas. Bueno, a eso sumémosle, ahora que ya vimos otro tema, las 5, 6, 7, no le digan a nadie, pero no aporta. Hagan la 8, la 8 es difícil, pero bueno, háganla. Traten de hacerla. Siempre les digo yo, es mejor tratar de hacerlo y de última equivocarse, que les salga mal, que no hacerlo y esperar que yo les dé la respuesta. Porque al tratar de hacerlo ya hubo un esfuerzo por estudiar, por entender, que si esperan que yo se los haga, eso no está. O sea que a ustedes les sirve más tratar de hacerlo y equivocarse que esperar que yo se los haga. Acá en esta 8 tienen que, con los datos que le va diciendo acá, completar el cuadro o la tabla de relaciones intersectoriales. Después calcular el producto por los distintos métodos de las cuentas nacionales. Y luego indicar cuáles son las variables residuales y por qué lo son. Bien. No, estas déjenla, esta la vamos a hacer en clase, porque les tengo que aclarar varias cosas antes de hacerlo. La 8 déjenla, la vamos a hacer en clase. Lo que sí pueden hacer ustedes es la 9, ¿sí? Que la 9, fíjense, estos son los mismos valores que estuvimos viendo recién en la presentación, ese es el mismo cuadro. Hagan la 9 y hagan la 10, ¿sí? Que no es sobre el cuadro, que es sobre lo que tienen que hacer es calcular el producto por los distintos métodos, pero todo esto ya lo vimos también, lo de la 10. Entonces, a la tarea que les había dado el otro día, súmenle la 9 y la 10. La 8 la vamos a hacer en clases. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o consulta? No. Bueno, si no hay preguntas, consultas. Acá ya terminamos de ver todo lo del sistema de cuentas nacionales. Claro, acá no, ahora nos estarían faltando 2 temas. ¿Sí? Yo si quieren se los muestro para que ya... los 2 temas que nos faltan ver de la primera parte de la unidad 3 es lo de mercados, ¿sí? Que esto lo tienen en el apunte de cátedra, y es lo de oferta y demanda, que esto lo tienen en el libro de Samuelson. Esto lo vamos a... Si la semana que viene vamos a hacer la práctica esta, supongo si tenemos la clase presencial, la otra semana haremos, justo antes del parcial, daremos oferta, demanda y mercados. ¿Sí? Pero bueno, ustedes ya pueden ir leyéndolo y estudiándolo. ¿Lo de mercado en qué parte del apunte está? En el apunte de cátedra, ya te muestro.
Primero hay una parte que les habla de los precios y sistemas de precios, ¿sí? Esto es buena parte de lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? De esto, antes que me olvide, tienen que estudiar hasta el punto 3.1 inclusive. Punto 3.2 y punto 3.3 no. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la unidad 3. Y el punto 4 ya tampoco. Por eso ya es con economía abierta y con sector público. Bueno, esto es lo de la matriz insumo-producto, ¿sí? Y después lo que les decía es lo de sistema de precios, ¿sí? Que son un par de hojitas, y estructura de mercados y precios. Es lo que está en el apunte de cátedra. Y lo otro, lo que está en el libro de Samuelson. O sea, eso es lo que aún no desarrollamos. ¿Alguna otra pregunta? Ya se fueron unos cuantos. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles por acá o presencial, después les confirmo. Dale, profe. Bueno, que tengan buen fin de semana largo, traten de estudiar algo en el fin de semana, no se tomen todo, por lo menos Rosario fin de semana largo, ya que mañana es feriado. En el resto, el lunes es feriado. Traten, aunque sea jueves y viernes, estudiar algo. Nos vemos el miércoles.